El Mossad contra científicos nucleares en Siria. 31 datos. ¿Sabías que Siria, bajo el mandato de Assad, estuvo a punto de hacerse con el arma nuclear? Sí, hace 2 décadas. El sangriento dictador recién depuesto quiso alterar el equilibrio estratégico en el Oriente Medio, usando la ayuda de los norcoreanos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Assad terminó derrocado en diciembre de 2024 y huyó a Rusia con todo el dinero de su país y no logró destruir a Israel? La respuesta es una sola: el Mossad. Su terrible error en no impedir el ataque del 7 de octubre de 2023 hace olvidar que el Mossad ha salvado a Israel de la destrucción más de una vez. Esa de hace casi 2 décadas fue una acción espectacular en la que sus espías expusieron sus vidas. No se sabe si comprando a un alto cargo iraní o infiltrándose en la computadora de quien dirigía el programa atómico sirio. Lo que sí sabemos es que los israelíes le fueron con el chisme a los estadounidenses y estos se unieron a la fiesta. ¿Sabías que no todo el gobierno en Washington estuvo de acuerdo con una acción militar contra Siria? Pues así fue. Y es que después de la invasión de Irak en 2003, algunos de los secretarios de Bush no querían más guerras de mentes en Oriente Medio. ¿Quieres saber en qué consistió la operación Orcad? Entonces, acompáñanos a descubrirlo en el siguiente video, con los 31 datos del Mossad contra los científicos nucleares sirios. Número 1. El reactor Al-Kibar. A mediados de mayo de 2007, a la Casa Blanca llegó una solicitud urgente para recibir al jefe del Mossad, Meir Dagan. El entonces primer ministro israelí, Ehud Olmert, solicitó permiso para mostrarle material personalmente a Bush Jr. Dagan le mostró a los estadounidenses información de inteligencia que confirmaba que Siria estaba construyendo un reactor nuclear en Al-Kibar, cuyo diseño fue proporcionado por Corea del Norte, que también prestaba asistencia en el terreno. Dagan dejó un mensaje contundente. Todos los responsables políticos israelíes que vieron las pruebas coincidieron en que el reactor debía desaparecer. Pero, ¿cómo se enteró el Mossad de la amenaza nuclear siria? Esta historia de espías es la que sigue. Número 2. La división Kidon del Mossad. A principios de marzo del 2007, agentes del Mossad accedieron al hotel de Ibrahim Othman, director de la Comisión de Energía Atómica de Siria. El Mossad detectó una reserva para el funcionario en un hotel de Londres y envió al menos 10 agentes encubiertos a la ciudad. Los agentes se dividieron en 3 equipos. Un grupo fue enviado al aeropuerto de Heathrow para identificar al funcionario a su llegada, otro para registrar su hotel y un tercero para vigilar sus movimientos y visitas. Algunos de los agentes pertenecían a la división Kidon, especializada en asesinatos, y a la división Neviot, especializada en allanar domicilios, embajadas y habitaciones de hotel para instalar micrófonos ocultos. El primer día de su visita, Othman estuvo en la embajada siria y luego fue de compras. Agentes de Kidon lo siguieron de cerca, mientras que agentes de Neviot irrumpieron en su habitación de hotel y encontraron su portátil. Los agentes del Mossad extrajeron información ultrasecreta del ordenador de Othman y se marcharon sin dejar rastro. Número 3. La computadora de Ibrahim Othman. La información que recuperaron los agentes del Mossad fue contundente. Aproximadamente 3 docenas de fotografías a color, tomadas desde el interior del reactor de Al-Kibar, que indicaban que se trataba de un reactor nuclear de plutonio ultrasecreto. El reactor se encontraba a 900 metros del río Éufrates y a medio camino entre las fronteras con Turquía e Irak. Si se tornaba caliente, bombardearlo podía causar un desastre ecológico equivalente al de Chernóbil. Número 4. Los estadounidenses se unen a la fiesta. Tan pronto como la inteligencia estadounidense confirmó la información israelí y todos coincidieron con lo que estaban tratando, se estableció un proceso para recopilar más información, considerar las opciones y compartir opinión con Israel. Este proceso se llevó a cabo completamente desde la Casa Blanca, con una participación extremadamente limitada para mantener el secreto. El esfuerzo por mantener el secreto tuvo éxito y no hubo filtraciones, una hazaña asombrosa en Washington, especialmente cuando la información, bajo tan estricto secreto, era tan sorprendente y atractiva como esta. Número 5. El reactor se encontraba en una fase avanzada de construcción y Bashar al-Assad casi logra su propósito. Bashar al-Assad hubiera logrado su propósito si el reactor se hubiera activado. Sin embargo, un ataque militar podría haber dispersado material radiactivo al viento y al cercano río Éufrates, que era la fuente de agua del reactor para su refrigeración. Cuando americanos e israelíes supieron del reactor, este se encontraba en una fase avanzada de construcción.
a solo unos meses de estar caliente. Número 6. ¿Cómo sabían que los norcoreanos ayudaban a los sirios? Las fotografías mostraban a trabajadores norcoreanos en el lugar, alejado de las ciudades más grandes de Siria. El único propósito de este tipo de reactor de plutonio, según el análisis del Mossad, era producir una bomba atómica. En su interior, el reactor contaba con muchos de los mismos elementos de ingeniería que el reactor norcoreano de Yongbyon, un modelo que solo los norcoreanos habían construido en los últimos 35 años. Número 7. Se trataba de un reactor para uso civil. Antes del ataque existía la posibilidad de que Al-Kibar pudiese ser un reactor civil destinado a generar electricidad y no combustible nuclear para uso militar. Pero la evidencia recogida por el Mossad era clara. Dada su ubicación y su falta de conexión a ninguna red eléctrica, este reactor era parte de un programa de armas nucleares, en lugar de estar destinado a producir energía eléctrica. Número 8. Los espías estadounidenses ayudaron al Mossad. Apenas el jefe del Mossad dijo en Washington lo que sabía, se estableció un grupo de trabajo de crisis de la CIA, que comparó fotografías del lugar tomadas con cámara en mano con imágenes aéreas tomadas por satélites estadounidenses. Las fotografías se entregaron a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, NGA, que analiza imágenes de inteligencia cartográfica para los responsables políticos y la comunidad de seguridad nacional. La NGA determinó que ambos conjuntos de fotografías eran válidos, al igual que expertos nucleares del Departamento de Energía y una autoridad externa en materia de proliferación nuclear. Finalmente, un equipo rojo ad hoc de la CIA concluyó: si no es un reactor nuclear, entonces es un reactor nuclear falso. Número 9. La doctrina Begin. Los israelíes estaban obligados a destruir Al-Kibar por su propia doctrina militar, la doctrina Begin. 2 décadas y media antes, Israel había enviado bombarderos a Irak para destruir el reactor nuclear de Osirak. Ese ataque marcó el auge de la doctrina Begin, llamada así por el primer ministro israelí Menachem Begin, que sostenía que ningún adversario israelí en Oriente Medio debía tener permitido adquirir un arma nuclear. El principal cuestionamiento contra esa doctrina es que Israel sí posee armas nucleares. Por eso, queda el derecho de impedir que sus vecinos también las tengan. Pero, ¿es cierto que Israel tiene la bomba o es una leyenda para disuadir a sus enemigos? Número 10. ¿Israel tiene la bomba? Según informes, Israel posee armas nucleares desde aproximadamente 1967, aunque nunca lo ha admitido ni negado. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres, estima que hoy Israel posee hasta 200 ojivas nucleares. Extraoficialmente, las autoridades israelíes rechazan cualquier afirmación de equivalencia moral entre su supuesta posesión de armas nucleares y la de Siria. Una razón, según Tel Aviv, es la relación de Siria con Hezbollah y Hamas. Número 11. No podía ser una operación secreta. ¿Viste Top Gun Maverick? ¿Recuerdas cómo el objetivo de los Dodgers de Maverick era destruir un reactor? Algo que no podían hacer drones u operadores en el terreno. Pues desde el primer momento en el que los israelíes empezaron a sopesar cómo destruir Al-Kibar, se dieron cuenta de que la cantidad de explosivos necesarios para lograrlo no podían ser transportados por una pequeña unidad de fuerza especial. El abanico de opciones también era claro, abiertas o encubiertas, Israel o Estados Unidos, militares o diplomáticas. Sin embargo, había que empezar a descartar opciones y decidirse por una sola. Tanto Estados Unidos como Israel tenían una opción militar obvia: bombardear el sitio y destruir el reactor. Por suerte, esto no representaba un gran desafío militar. Si algo que no fuera un ataque militar podría destruir el reactor era otra cuestión, y las dificultades con tal opción eran obvias. ¿Cómo se llevarían los explosivos necesarios al sitio, excepto mediante un ataque militar? Pronto se acordó que no existía una opción encubierta, y rápidamente se diseñaron opciones militares para hacer desaparecer el reactor. Número 12. Los políticos pensaron en la diplomacia. Aunque la evidencia era clara y mostraba que solo existía la opción militar, los políticos en Estados Unidos cuestionaron a la inteligencia israelí y sugirieron una absurda opción diplomática. Esta existía en el papel, pero en el papel mojado de los pasillos de Washington. Los americanos sugirieron empezar informando al Organismo Internacional de Energía Atómica, o IAEA, de los hechos y haciéndolos públicos en una sesión dramática ante la Junta de Gobernadores de los IAEA en Viena. Luego, los ingenuos exigirían inspecciones inmediatas y que Siria detuviera las obras del reactor. Si Siria se negaba, entonces acudirían al Consejo de Seguridad de la ONU y exigirían medidas. Si no se actuaba, la opción militar, en teoría, seguiría a continuación. Esta era la opción de los secretarios Robert Gates y Condoleezza Rice. Sin embargo, esta opción diplomática no era conveniente. Por un lado,
nunca sería aceptable para Israel, cuya experiencia con las Naciones Unidas era uniformemente mala. Por otro, no funcionaría. Los aliados de Siria en la ONU, especialmente Rusia, la protegería. En la OEA existía la experiencia previa con el director general egipcio, Mohamed el-Baradei. Este hombre estaba redefiniendo el papel de director general, pasando de inspector y policía a pacificador y diplomático. Por eso, buscaría un acuerdo con Siria en lugar de una acción concertada en su contra. Además, llevar la cuestión del reactor a la ONU y a la OEA significaba dejarla en manos del Departamento de Estado y no en las de la Casa Blanca y los militares y espías. Número 13. ¿Quién golpearía a americanos e israelíes? Si Al-Kibar había sido descubierto por el Mossad y su activación amenazaba existencialmente al Estado de Israel, era lógico que el bombardeo fuese ejecutado por aviones israelíes y cuanto antes mejor. Pero la política volvió al ruedo con sus trucos. Dick Cheney, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, consideró que su país debería bombardear el lugar. Dados los problemas de Washington en Irak y la creciente confrontación con Irán, esto sería una útil demostración de poder y ayudaría a restaurar la credibilidad de los militares estadounidenses. No obstante, incluso en la Casa Blanca había funcionarios que creían que los israelíes debían bombardear el reactor, restaurando su credibilidad después del Annus Horribilis de 2006, con la Segunda Guerra del Líbano y, luego, la toma de Gaza por Hamas en 2007. Número 14. 2 meses claves. En la Operación Orcar hubo un lapso crítico de casi 2 meses, del 13 de julio al 6 de septiembre. Ahora sabemos que los israelíes usaron ese tiempo para sus cálculos militares, observando el clima y los movimientos sirios sobre el terreno con el objetivo de asegurar que Israel pudiera actuar antes de que el reactor estuviera operativo. Se sabía que los israelíes atacarían tarde o temprano. Finalmente, actuaron cuando una filtración sobre la existencia del reactor era inminente y Siria podría haber sido notificada de que Israel sabía de su existencia. Los israelíes le notificaron el bombardeo a Washington mientras estaban haciendo estallar el sitio. Olmert mismo llamó al presidente Bush Jr. el 6 de septiembre con la noticia. Número 15. Todo empezó en 2001. Mucho antes de ese día del 9º mes de ese año, los israelíes habían empezado a desbaratar los intentos sirios por hacerse con el arma nuclear. 2001. El Mossad investigaba a un Bashar al-Assad recién llegado al poder. Así se detectaron visitas de dignatarios norcoreanos, centradas en entregas de armas avanzadas. Amman, el Departamento de Inteligencia Militar de Israel, sugirió que se estaban discutiendo armas nucleares, pero el Mossad erróneamente descartó esta teoría. En la primavera de 2004, la inteligencia estadounidense reportó múltiples comunicaciones entre Siria y Corea del Norte y rastreó las llamadas hasta un lugar desértico llamado Al-Kibar. La Unidad 8200, la unidad israelí de inteligencia de señales y descifrado de códigos, añadió el lugar a su lista de vigilancia. Número 16. Musalmiyah. En julio del año 2007 se produjo una explosión en Musalmiyah, el norte de Siria. La agencia oficial de noticias SANA informó que 15 militares sirios murieron y 50 resultaron heridos. La agencia solo informó que productos altamente explosivos estallaron tras un incendio en las instalaciones. Pero la edición del 26 de septiembre de Jane's Defense Weekly afirmó que la explosión se produjo durante las pruebas para armar un misil Scud-C con gas mostaza. Un alto funcionario estadounidense declaró a ABC News que, a principios del verano de 2007, Israel había descubierto una presunta instalación nuclear siria y que el Mossad logró cooptar a uno de los trabajadores de la instalación o introducir a un espía que se hizo pasar por empleado en la presunta instalación nuclear siria, lo que le permitió obtener imágenes del objetivo desde el terreno. Número 17. Comandos israelíes destruyen Musalmiyah. Con las imágenes listas, se decidió que los comandos israelíes de la Unidad de Reconocimiento Sayaret Matkal asaltaran la instalación a mediados de agosto de 2007. El objetivo de la misión era obtener material nuclear para ser analizado en Israel. Los comandos se disfrazaron con uniformes sirios y volaron en 2 helicópteros. Las muestras que obtuvieron revelaron actividad nuclear con isótopos provenientes de Corea del Norte. Esta información creó una desaveniencia entre la CIA y el Mossad sobre si el siguiente paso era bombardear Musalmiyah. La CIA temía causar una guerra abierta, no obstante, el Mossad confiaba en que Assad no respondería si la base nuclear se destruyera de forma encubierta. Fuentes anónimas informaron que una vez que se confirmó que el combustible nuclear provenía de Corea del Norte, Estados Unidos dio luz verde a un ataque israelí contra Musalmiyah. Número 18. La defección de Ali Reza Asghari.
Toda la historia sobre la computadora de Ibrahim Othman podría ser una pantalla del Mossad para ocultar la verdadera fuente sobre Al-Kibar. Se trata del ex viceministro de Defensa iraní, Ali Reza Asghari. Este alto funcionario había desaparecido en febrero de ese año en Estambul, sin que se supiese si había desertado o había sido secuestrado. Reza Asghari tenía motivos para traicionar a la República Islámica. Había sido dejado de lado cuando su rival, Mahmoud Ahmadinejad, llegó al poder. Número 19. Los F-15 israelíes entran en acción. El bombardeo de Al-Kibar fue ejecutado por aviones F-15 de la Fuerza Aérea Israelí, los del legendario Escuadrón 69, estacionados en Hatzerim, escoltados por F-16 de los escuadrones 253 y 119. Esta unidad fue creada en julio de 1948, poco después de la fundación del Estado judío, y su primera dotación estuvo formada por 3 B-17, que les había vendido Estados Unidos. Esos aviones pelearon en la Guerra de Independencia y en el Canal de Suez. Luego el escuadrón fue disuelto, aunque se volvió a formar en 1969 para volar los F-4 Phantoms del tío Sam. Desde entonces, el Escuadrón 69 es la unidad estratégica de la Fuerza Aérea Israelí. Por eso fue seleccionada para llevar a cabo la Operación Orchard. Sin embargo, el tío Sam no desamparó a los jóvenes israelíes. Los aviones estadounidenses estacionados en el área estaban listos para cubrir a los F-15 del Escuadrón 69 si eran interceptados. Si Israel bombardea finalmente los sitios nucleares iraníes, ya se sabe qué pilotos harán el trabajo. Número 20. Top Gun Maverick en el mundo real. Antes hablamos de Top Gun Maverick, una película cuyo guión fácilmente pudo tomar ideas del ataque contra Al-Kibar. Para empezar, los israelíes destruyeron un radar sirio en Tal al-Wad con bombas de precisión convencionales, ataques electrónicos e interferencias. Según otras fuentes, Israel utilizó la guerra electrónica para controlar las defensas aéreas sirias y proporcionarles una imagen de cielo falso durante todo el tiempo que los cazas israelíes necesitaron para infiltrarse, bombardear el blanco y regresar sanos y salvos. Número 21. Los comandos Shaldag. Poco se habla de ellos, pero fueron quienes tuvieron la tarea más difícil: marcar con láser el blanco en tierra para que los aviones acertaran. Porque en el mundo real la guerra es sucia y la peor parte la suelen llevar los soldados de infantería o de las fuerzas especiales. Esta vez fue el turno de los comandos Shaldag, que se infiltraron, marcaron el blanco y fueron extraídos sin sufrir bajas. Número 22. Código Arizona. En algún momento entre las 0:40 y las 0:53 horas del día del ataque, los pilotos pronunciaron la palabra clave del día: Arizona. El mensaje indicaba que se habían lanzado 17 toneladas de explosivos sobre su objetivo, del cual no quedaba nada. Número 23. Israel tenía razón sobre Assad. La evaluación israelí sobre la probable reacción de Siria fue correcta. Los israelíes creían que si ellos y los americanos alardeaban del ataque, Assad podría haberse obligado a reaccionar ante esta humillación intentando atacar a Israel. Sin embargo, si todos callaban, podría no hacer nada, absolutamente nada. Podría intentar ocultar lo sucedido. Eso había sido la teoría israelí, y los israelíes conocían a su hombre. Número 24. Siria nunca admitió la existencia de Al-Kibar. Siria nunca ha admitido la existencia de un reactor en el lugar. Poco después del bombardeo, los sirios arrasaron el lugar del reactor, pero la única manera de asegurarse de que sus mentiras no fueran desmentidas era impidiendo un examen completo. Cuando en el año 2008 inspectores de la OIEA encontraron trazas de uranio en el lugar, Siria se aseguró de no permitir una nueva visita. Número 25. Siria teme a Israel. Así lo dejó ver el mismo Assad con su comportamiento. Resulta que en mayo de 2008 se anunciaron públicamente en Estambul las conversaciones de paz entre Israel y Siria, con mediación turca. Las conversaciones habían comenzado en secreto en febrero de 2007 y obviamente continuaron tras el ataque israelí contra Al-Kibar. Parece que el ataque contra Al-Kibar incrementó el deseo de los sirios de dialogar con los israelíes, no el de disminuirlo, porque les infundió temor al poder israelí. También les infundió temor al poder estadounidense, hasta que Estados Unidos socavó su propia posición. Número 26. Condoleezza Rice calma a Assad. Mucho antes de que Trump debilitase la posición de Estados Unidos en Siria, anunciando el retiro de sus tropas durante su primera presidencia, Rice tranquilizó al entonces preocupado Assad. El ataque había dejado a Assad profundamente preocupado por lo que vendría después. Había convertido a Siria en la principal ruta de tránsito para los extremistas que se dirigían a Irak a matar soldados estadounidenses. Assad temía que, tras el ataque israelí,
Estados Unidos tomara medidas para castigarlo por toda su implicación. Pero pocas semanas después, Assad recibió su invitación para enviar una delegación siria a esa gran conferencia internacional de Rice, la conferencia de Anápolis, y así, Assad se tranquilizó de inmediato, sabía que todo iría bien. Número 27. Disculpas a Turquía. Como no se podía infiltrar el espacio aéreo sirio sin pasar por Turquía, Israel lo hizo sin informar a Erdogan. No obstante, en una señal de que Tel Aviv no quería una escalada, Olmert se disculpó personalmente con el dictador turco y el asunto no fue a mayores. Número 28. ¿Qué hizo Siria durante el ataque? No disparó ni un solo misil, esa es la verdad. De hecho, Abu Mohammed, exmayor de la Fuerza Aérea Siria, contó en 2013 que se ordenó a las defensas aéreas de la región que se retiraran tan pronto como se detectó que los aviones israelíes se dirigían al reactor. Assad temía un bombardeo nuclear israelí si derribaba sus aviones. Número 29. ¿Qué dijo Assad? Frente a su país sometido y sus militares humillados, Assad tuvo que salvar la cara diciendo: Es lógico, un sitio nuclear no contaba con protección antiaérea. Un sitio nuclear dentro de la zona de influencia de los satélites en medio de Siria, en una zona abierta del desierto. Número 30. El ataque que nunca ocurrió. Años después, la operación en Al-Kibar siguió sin ser discutida oficialmente en Israel. Cuando periodistas o analistas militares la mencionaban, los informes solían atribuirse a fuentes extranjeras. Poco a poco se fue filtrando la noticia de que Israel destruyó el reactor de Al-Kibar. En abril del año 2008, tras varios meses de secretismo, los funcionarios de inteligencia estadounidenses finalmente informaron al Congreso sobre su evaluación del reactor. Los miembros más destacados de la administración Bush Jr., incluido el propio presidente, mencionaron en sus memorias cómo respondió Estados Unidos a las pruebas sobre el reactor, pero no confirmaron lo que hizo Israel. Número 31. En 2018, por fin Israel reconoció el ataque. No fue sino hasta marzo del año 2018, cuando Israel reconoció finalmente el bombardeo sobre Al-Kibar. Lo hizo por medio de la cuenta en X del premier Netanyahu, quien escribió sobre la amenaza existencial que habían destruido los militares gracias a la información del Mossad. La revelación fue acompañada de la desclasificación de documentos que detallan el planteamiento y la ejecución de la operación Orcad. ¿Por qué lo revelaron en este momento? Había que enviar un mensaje: quien vuelve su mano contra Israel no tendrá descanso. Israel está en guerra en este momento y no parece que se detendrá hasta que logre sus objetivos o hasta que Bibi Netanyahu deje de enfrentar problemas legales. Es probable que el Mossad esté poniendo sobre su escritorio, en este momento, información para otra acción espectacular como la del bombardeo de Al-Kibar. Con eso, la agencia mataría a 2 pájaros de un tiro: resarcirse por el terrible error del 7 de octubre de 2023 y darle munición al primer ministro israelí. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan los 31 datos del Mossad contra científicos nucleares en Siria. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.